Te has atrevido a abrir el expediente macabro. Atente a las consecuencias si no llegas hasta el final. Nunca pensé que la noche en la morgue cambiaría mi vida para siempre. Trabajo como técnico forense en el Hospital Central de la ciudad, un edificio antiguo, de pasillos interminables y paredes que parecen susurrar secretos al caer la noche. Siempre fui escéptico ante lo paranormal, hasta que viví en carne propia el horror que se esconde entre los muertos. Todo comenzó un viernes lluvioso de noviembre. El hospital estaba más silencioso de lo habitual. Apenas se oía el eco lejano de algún enfermero, el zumbido constante de los fluorescentes y el golpeteo de la lluvia contra los ventanales. Aquella noche me asignaron el turno más largo. Debía quedarme solo en la morgue hasta el amanecer. Mi compañero Javier había llamado diciendo que se sentía mal, así que, armado con mi bata, mi libreta de anotaciones y una linterna, bajé al sótano. La luz mortecina de los fluorescentes parpadeaba, proyectando sombras que se arrastraban por las paredes como si tuvieran vida propia. El frío era tan intenso que sentía cómo se colaba bajo mi piel, helando la sangre en mis venas y entumeciendo mis pensamientos. El olor a formol, denso y penetrante, se mezclaba con un aroma rancio a carne en descomposición, impregnando el aire de una pesadez insoportable. El silencio era absoluto, solo roto por el goteo intermitente de agua en algún rincón, como si la morgue misma estuviera llorando. Había 3 cuerpos esa noche. 2 hombres y una mujer, todos cubiertos con sábanas blancas, alineados como si durmieran un sueño incómodo y sin retorno. Los cuerpos, cubiertos por sábanas blancas, parecían figuras de cera, pero sus rostros conservaban expresiones congeladas de dolor, sorpresa o terror. Me acerqué al primero, un hombre de mediana edad, víctima de un accidente automovilístico. Su rostro estaba desfigurado, pero sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirarme con una súplica muda. Sentí un escalofrío, pero seguí con mi trabajo, intentando no pensar demasiado. El segundo cuerpo era el de una mujer joven, no mayor de 30 años. Su piel tenía un tono cerúleo y su cabello, aún húmedo, se pegaba a su frente. Revisé los documentos. Muerte por sobredosis. Mientras anotaba los detalles, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara el corazón. Respiré hondo y traté de ignorarlo. El tercer cuerpo era el más reciente, un anciano sin identificación, hallado en la calle esa misma tarde. Tenía una expresión de terror congelada en el rostro, los labios retraídos y los ojos abiertos, fijos en un punto más allá del techo. Me estremecí. Había visto muchas muertes, pero nunca una mirada tan llena de pánico. Continué con el protocolo. Revisé pertenencias, anoté marcas y cicatrices, y preparé los cuerpos para la autopsia del día siguiente. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando terminé. Decidí tomar un descanso y salí al pasillo, buscando un poco de aire fresco. El hospital estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el lejano retumbar de un trueno. Al regresar a la morgue noté algo extraño. Una de las sábanas estaba caída, como si alguien la hubiera tirado al pasar. Me acerqué, convencido de que había sido mi descuido, pero entonces vi que el cuerpo del anciano estaba ligeramente girado, con una mano extendida hacia el borde de la losa. Me detuve en seco. Juraría que lo había dejado con los brazos cruzados sobre el pecho. Tragué saliva y con manos temblorosas acomodé el cuerpo de nuevo. Sentía la mirada vacía de los cadáveres clavada en mi nuca, como si en cualquier momento fueran a abrir los ojos y susurrar mi nombre.
Me repetí que era imposible que se hubiera movido solo. Quizá al manipularlo no lo coloqué bien, pero el miedo ya se había instalado en mi mente. Decidí revisar los registros de la morgue, buscando alguna explicación lógica para lo que acababa de ver. Encendí el ordenador y mientras revisaba los archivos escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Solo el zumbido de las luces y el eco de mi respiración que se volvía un sonido ensordecedor, amplificando el latido acelerado de mi corazón. Volví al trabajo, pero los ruidos se hicieron más frecuentes. Golpes suaves, como si alguien tocara desde dentro de los compartimentos frigoríficos. Un susurro apenas audible que se perdía en el silencio. Cada vez que me acercaba a los cuerpos, sentía que me observaban. La sensación era tan intensa que tuve que salir al pasillo varias veces para recuperar la compostura. A las 4 de la mañana, mientras anotaba los últimos detalles en mi libreta, la luz parpadeó y se apagó por completo. Quedé sumido en una oscuridad absoluta. Saqué mi linterna y la encendí, pero la batería estaba baja y la luz titilaba, proyectando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. El aire se volvió denso, casi sólido, dificultando cada respiración y llenando mis pulmones de un miedo pegajoso y asfixiante. Entonces escuché un suspiro. No era mi imaginación. Venía de la esquina más oscura de la sala. Apunté con la linterna y vi por un instante una figura encorvada, de espaldas, junto a los compartimentos frigoríficos. El haz de luz tembloroso apenas iluminó su silueta, pero pude distinguir que vestía una bata de hospital, desgarrada y manchada de sangre. El corazón me latía con fuerza desbocada. Quise gritar, pero la voz se me atoró en la garganta. Retrocedí, tropezando con una camilla. El chirrido de la camilla al moverse por sí sola me erizó la piel, como si una mano invisible la empujara desde el más allá. La figura se giró lentamente. Su rostro era una máscara de horror. La piel colgaba en jirones, los ojos eran dos pozos negros y la boca una mueca imposible. Avanzó hacia mí, arrastrando los pies, dejando un rastro de sangre en el suelo. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Golpeé, grité, pedí ayuda, pero nadie respondió. Al volverme, la figura había desaparecido. Solo quedaba el rastro de sangre que se desvanecía poco a poco, como si nunca hubiera estado allí. Temblando, busqué mi teléfono, pero no tenía señal. El hospital, construido con gruesas paredes de concreto, siempre dificultaba la recepción. Pero esa noche parecía que el mundo exterior había dejado de existir. Decidí refugiarme en la pequeña oficina junto a la morgue. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. El reloj marcaba las 4:30. Solo debía resistir hasta el amanecer. Pero la calma no duró mucho. Empecé a escuchar pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Alguien o algo se acercaba. La manija de la puerta giró suavemente. Contuve la respiración. Golpes, primero suaves, luego cada vez más fuertes, sacudían la puerta. Cerré los ojos, rezando para que todo fuera una pesadilla. De repente, el silencio. Abrí los ojos y vi, a través de la rendija bajo la puerta, una sombra que se movía de un lado a otro. El aire se volvió helado. Sentí una presencia detrás de mí. Me giré y, en el reflejo de la ventana, vi el rostro del anciano, el mismo que había encontrado esa tarde, mirándome fijamente con sus ojos vacíos. El reflejo en la ventana mostraba figuras que no estaban allí, sombras que se movían con vida propia,
acechando desde el otro lado del cristal. Me lancé contra la puerta, salí corriendo al pasillo y sin mirar atrás, llegué de nuevo a la morgue. Las luces seguían apagadas, pero la linterna, milagrosamente, volvió a funcionar con más intensidad. Iluminé la sala y vi que los 3 cuerpos estaban de pie, alineados junto a las losas, mirándome en silencio. No podía moverme. Sentí que el tiempo se detenía. Los cuerpos comenzaron a avanzar hacia mí, sus movimientos antinaturales como marionetas rotas. Sus bocas se abrieron al unísono, dejando escapar un grito sordo, un lamento que heló mi sangre. Un susurro apenas audible recorría la sala, tan tenue que no sabía si provenía de los muertos o de mi propia mente al borde del colapso. Retrocedí hasta chocar contra la pared. Cerré los ojos y me tapé los oídos, pero el grito seguía, vibrando en mi cabeza, haciéndome perder la noción de la realidad. Cuando por fin me atreví a mirar, los cuerpos habían desaparecido. Solo quedaban las sábanas en el suelo y el eco del grito en mis oídos. El reloj marcaba las 5:30. El primer rayo de luz del amanecer se coló por la ventana. Sentí que podía respirar de nuevo. Me acerqué a la puerta y, esta vez, se abrió sin dificultad. Subí corriendo las escaleras, salí al vestíbulo y me desplomé en el suelo temblando y cubierto de sudor frío. Los médicos y enfermeros me encontraron allí, balbuceando incoherencias. Nadie me creyó. Dijeron que fue el cansancio, el estrés, la soledad de la noche. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Desde esa noche no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de los muertos, escucho sus lamentos, siento su desesperación. La humedad del sótano se pegaba a mi piel, haciéndome sentir atrapado en una tumba subterránea de la que no podía escapar. Intenté buscar respuestas. Investigué sobre el anciano sin identificación. Descubrí que años atrás había sido médico en ese mismo hospital. Murió en circunstancias extrañas tras ser acusado de prácticas prohibidas con los cuerpos de la morgue. Dicen que su espíritu nunca abandonó el lugar, que busca venganza o redención. A veces pienso que todo fue producto de mi mente agotada, pero hay noches en las que, al mirar mi reflejo, veo detrás de mí la sombra de aquel anciano, observándome en silencio, esperando el momento de arrastrarme con él al otro lado. Quizá la muerte no es el final, sino el principio de algo mucho más oscuro. Quizá la morgue no es solo un depósito de cuerpos, sino una puerta a lo desconocido, un umbral donde los vivos y los muertos se encuentran, aunque solo sea por una noche. Y yo estuve allí, y nunca volveré a ser el mismo. Gracias por venir. Suscríbete y que duermas tranquilo. Si puedes.